Un cordial saludo, mi nombre es María Angélica Civira, cursante de la Cátedra de Derecho Sucesoral, impartida por el tutor abogado Jaime Torreal. En esta oportunidad estaremos desarrollando lo concerniente a los temas relacionados con las unidades 4, 5 y 6 del programa instruccional de la asignatura, por lo que comenzaremos iniciando esta exposición o mi intervención con lo que es el tema relacionado con la sustitución y la representación. Tenemos que la sustitución suele definirse como ese llamamiento que hace o que ha realizado el testador a través de la realización de su testamento, valga la redundancia, a un segundo heredero o a un segundo legatario, para que en el caso de que el primero o el que ha sido designado como principal para recibir la herencia, es decir, para tomar la cualidad de heredero o de legatario, no surte efecto, este pueda sustituirlo. Tenemos también que su fundamento jurídico se encuentra establecido en el artículo 959 de nuestro Código Civil venezolano y que esta sustitución puede ponerse en manifiesto en dos casos o en dos supuestos. En primer lugar, tenemos la circunstancia en la que varias personas físicas vengan a sustituir a un solo heredero o legatario. Y en el segundo caso, en el que sea un solo individuo, una sola persona quien venga a ser el sustituto de varios herederos o de varios legatarios. Tenemos que tener en cuenta que esta sustitución se da en aquellos casos en los que realmente el heredero o los herederos no puedan recibir lo que es la herencia, ya sea porque no quieran o porque la ley no se los permita, no tengan la capacidad, como por ejemplo pasa con lo que son los menores de edad, los entredichos, entre otros. Con respecto a lo que es la representación, tenemos que es una figura jurídica denominada como la ficción legal que supone vivo al de cujus, que viene a ser la persona a quien se va a representar. Esto con el fin o con el objetivo de que quienes son llamados como representantes puedan disfrutar o puedan obtener esos derechos de los que gozaba el de cujo antes de morir. Tenemos que existen unas diferencias entre lo que es la sustitución y la representación, las cuales son las siguientes. En primer lugar, tenemos que la figura jurídica de representación solo se pone de manifiesto en lo que es la sucesión intestada o legal, mientras que la sustitución es una institución que es típica de lo que es la sucesión testada o testamentaria. Como segunda diferencia, tenemos que la sustitución, en la sustitución, se dan dos tipos de delaciones. En primer lugar, tenemos la delación que se da del causante al instituido y a su vez la que se da del instituido al sustituto. En cambio, en la representación vemos una sola delación, como es la que se da del causante a los representantes. Ahora bien, continuando con el orden de ideas, tenemos lo que es la repudiación de la herencia, también conocida como lo que es la renuncia. Y esto hace referencia a lo que es el cese o a la pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero o legatario. Para que la renuncia o la repudiación de la herencia se lleve a cabo, deben existir evidentemente unos supuestos, unos requisitos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, tenemos que necesariamente debe estar aperturada la sucesión en cuestión, que evidentemente la persona física que se está atribuyendo la cualidad de heredero haya adquirido dicho derecho para poder renunciar a esta. Que la renuncia se haga sin condición alguna, o sea, que no esté sujeta a modalidades, que se haga por la totalidad de la herencia, además de que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, es decir, en nuestro Código Civil, los cuales son que esta debe ser realizada de forma expresa, de ninguna manera debe ser realizada de forma tácita, ya que esta es un acto que no debe quedar a suposición o a imaginación de terceros o de la ley. Tenemos además que una vez que se renuncia a la herencia, con anterioridad no puede haber sido aceptada y el motivo se lo explicaré más adelante. Tenemos que el término para renunciar a la herencia es el siguiente. En el primer caso, que es aquel en que los herederos o legatarios estén en posesión de los bienes, se tendrá un término para renunciar a la herencia de 10 años contados a partir del momento en que sea aperturada la respectiva sucesión, mientras que si los herederos o legatarios no se encuentran en posesión de los bienes, tendrán un tiempo o un lapso, por decirlo de alguna manera, de 3 meses que serán contados a partir de lo que es la apertura de la sucesión. Con respecto a la aceptación de la herencia, la cual es el papel antagónico de lo que es la renuncia de la herencia, tenemos que esta es la manifestación de voluntad que hace sin ningún tipo de coerción una determinada persona que ha sido llamada para ser, en este caso, el sucesor, para ser, en este caso, heredero o legatario. Tenemos que, así como en la renuncia, se deben cumplir con ciertos requisitos o ciertas características como son las siguientes. En primer lugar, tenemos que la aceptación de la herencia puede ser realizada de forma expresa o de forma tácita.
de forma expresa cuando queda sentado tal manifestación de voluntad a través de un documento público que evidentemente debe cumplir con todas las formalidades establecidas en la ley. Y de forma tácita cuando queda demostrado que la persona física, es decir, el heredero legatario, ha aceptado la herencia solamente con tomar posesión de esos bienes que vienen a formar lo que es el caudal hereditario. Asimismo, tenemos que debe cumplir con todos los requisitos jurídicos establecidos en nuestro Código Civil, es decir, todos los requisitos para que sea considerado por nuestra jurisdicción como un acto jurídico válido. Tenemos además que la aceptación de la herencia evidentemente debe ser realizada una vez que el decubo haya fallecido. Pues si la realizan antes, evidentemente no estaríamos ante una sucesión. Recordemos que uno de los requisitos principales para que se aperture una sucesión es que la persona, el titular del patrimonio en cuestión, haya fallecido. Tenemos además que esta debe ser realizada total y sin condiciones. Es decir, si yo voy a aceptar una herencia, yo no puedo aceptar solamente los bienes y no aceptar las cargas y obligaciones que pesan sobre ese patrimonio en general. Recordemos que un patrimonio está compuesto tanto por activos como pasivos, que vienen a formar un todo. Sin condiciones, pues porque evidentemente esto no puede estar sujeto a ninguna modalidad. Y esta tiene un carácter irrevocable, ya que una vez que es aceptada la herencia, no se puede renunciar a ella, como les estaba comentando anteriormente. Con respecto a la aceptación a beneficio de inventario, tenemos que es uno de los dos tipos de las dos formas en cómo se puede aceptar la herencia. Tenemos que la herencia puede ser aceptada de forma pura y simple, que es la forma tradicional, en la que el heredero legatario se obliga a aceptar todo ese patrimonio, ese conjunto de activos y pasivos, y tenemos la modalidad de aceptación a beneficio de inventario, en cuyo caso es la oportunidad, digámoslo así, que le da la legislación al heredero o legatario para aceptar esta herencia, pero que sobre ella se realice un inventario de los bienes que conforman a las mismas para saber las cargas que pesan sobre ellas, de manera que él mismo pueda responder a los acreedores o a las personas con las que contrajo obligaciones en vida, lo que es el causante, y poder satisfacer estas cargas, estas obligaciones, sin verse afectado su propio patrimonio. La legítima. Tenemos que la legítima tiene su fundamento jurídico en el artículo 833 del Código Civil venezolano, donde en síntesis establece que esta es una porción de la herencia de esa totalidad que se le garantiza a lo que son los ascendientes, los descendientes y al cónyuge, siempre y cuando estos no hayan hecho una separación de bienes ni en el momento en el que el decubo hubiera estado vivo. También tenemos que en el artículo 884 establece que la cuota que les va a corresponder a los ascendientes, descendientes y al cónyuge, que cumple con los requisitos que les acabo de mencionar, corresponderá a la mitad de lo que les fuera correspondido según la sucesión legal o ad intestato. Con respecto a la separación del patrimonio del decubo y del heredero, tenemos que es un derecho de preferencia que la ley otorga a lo que son los acreedores y al legatario por encima, por decirlo así, de los acreedores del heredero. Esto es una solicitud que deben realizar estas personas interesadas a manera de que se les dé el derecho a ellos, vuelvo y repito, de preferencia, para poder accionar, para poder recuperar esas deudas que el causante contrajo consigo en vida y no que se unan el patrimonio del decubo con el heredero y que tenga la preferencia de cobrar por encima de ellos los acreedores del heredero. Tenemos además que deben existir unas condiciones para que esto pueda ser llevado a cabo, para que esto pueda ser materializado. Tenemos en primer lugar que debe hacerse mediante una formal solicitud ante el juez que se ha aperturado la sucesión. Además de ello, tenemos que debe estar como requisito que los acreedores y el legatario o los legatarios en cuestión no acepten al heredero como su deudor. Y además de esto, y muy importante, se establece que como término para realizar tal solicitud ante el juez competente, para ello tendrán los acreedores y lo que es el legatario interesado un lapso de 4 meses una vez que haya sido aperturada dicha sucesión. Con respecto a la comunidad hereditaria, tenemos que es, como su palabra lo dice, comunidad, porque en ella convergen varios herederos o varios legatarios que han sido llamados para tomar tal cualidad, para tomar tal figura. Es decir, que estos van a compartir, digamos, una figura jurídica, como lo de ser herederos o coherederos, valga la redundancia,
y ellos van a tener poder o derechos sobre toda la totalidad de los bienes. Esta es la particularidad de la que me habla la comunidad hereditaria, que no necesariamente cada heredero, o cada coheredero tendrá derecho sobre un bien específico, sino que tendrá derecho sobre todos los bienes. Tenemos que se caracteriza entonces por eso, por la pluralidad de coherederos. Con respecto a la institución del albacea, tenemos que la legislación y la doctrina señala que el albacea es como una especie de guardián, cuidador, protector de lo que son los bienes del decubo. Él se encarga de velar porque esos bienes sean administrados, porque esos bienes sean cuidados. Estuve investigando y algunos de los ejemplos en los que pude leer y los que me llamaron bastante la atención es en el caso, por ejemplo, de que se vaya a hacer la expropiación de una finca, de que un vecino intente una acción legal contra la finca del decubo. Este puede accionar, digamos, como una especie de representante o cuidador, como les acabo de comentar. Ya por último, para finalizar, tenemos lo que es el derecho fiscal aplicable a las sucesiones, para lo cual contamos con la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, la cual establece en su artículo 1, que tiene como objeto o finalidad todo lo relacionado con lo que es el pago y la recaudación de impuestos concerniente a lo que son la transmisión de la propiedad que se dan, ya sean entre personas que se encuentren vivas o por causa de muerte. Tenemos además que a lo largo de esta ley nos señala que cuáles son aquellas personas que necesariamente están obligadas a lo que es la realización del pago de impuestos por motivo de sucesiones, y en este caso nos establece también que esas personas que se encuentran obligadas, valga la redundancia, que son los herederos o legatarios que han asumido esa transmisión de propiedad o esa transmisión de patrimonio, serán aquellos quienes tengan sus inmuebles ubicados en el territorio geográfico de Venezuela. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.